un placer para mí compartir la tarde de hoy con ustedes en esta su unidad curricular, Seminario 1. Para el día de hoy tenemos pautado dar inicio a lo que corresponde a la unidad que nos ubica en ese primer apartado de nuestro trabajo de investigación. Pero antes de dar inicio a esa estructura, de conversar sobre esa estructura que se plantea para la investigación en nuestro Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y es SIP, pues quiero hablar un poco de lo que implica el tener conocimiento sobre el trabajo de investigación que vamos a desarrollar, sobre ese aspecto que nos indica sobre el paradigma y sobre el enfoque que tienen los trabajos de investigación. ¿Por qué hablar antes de paradigma y de enfoque si no hemos dado inicio a la idea de lo que nosotros vamos a investigar? Sencillo, cuando nosotros nos planteamos un trabajo o un estudio de investigación, considerando que estamos en presencia de una necesidad o de algo que nosotros queremos transformar o que queremos cambiar en nuestros contextos, pues esa inquietud que tenemos de investigación debe ir de la mano de lo que tiene que ver con los paradigmas. ¿Por qué con los paradigmas? Porque en el ámbito de la investigación, un paradigma, un paradigma es un cuerpo de creencias, es un cuerpo de presupuestos, de reglas, de procedimientos que definen básicamente cómo hay que hacer ciencia. Es decir, en este punto, cómo es que vamos a investigar. Son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas, como lo venía diciendo, a seguir por los investigadores de un cuerpo de acción determinado. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando yo pienso en una investigación, tengo que pensar en qué paradigma voy a ubicarme para dar respuesta a esa investigación. ¿Cuál es la función entonces del paradigma? Es una pregunta a la que nosotros debemos dar respuesta diciendo que los paradigmas constituyen realizaciones científicas que universalmente son reconocidas durante cierto tiempo y que proporcionan modelos de problemas y de soluciones a la comunidad científica. Esa es su función. Conocemos el problema, proporcionamos un modelo y damos soluciones a esa comunidad científica que se está proponiendo investigar un fenómeno cualquiera, ¿sí? Un fenómeno este, de cualquier índole que se considere necesario esclarecer, necesario solucionar en cualquier contexto que así lo requiera. Los paradigmas tienen o se ubican en tres perspectivas que resultan, pues, si se quiere, fundamentales. ¿Sí? Estamos hablando de una ubicación filosófica, de una ubicación sociológica y de una ubicación en el contexto científico. Los paradigmas también tienen dimensiones. Y en este sentido existen tres dimensiones fundamentales que son los que nos dan, ¿sí? Como la perspectiva de qué es lo que nosotros estamos investigando, ¿sí? Hacia dónde apunta. Cuando nosotros
empezamos a darnos respuestas sobre ese fenómeno, empezamos a saber dentro de qué paradigma lo vamos a desarrollar. Cuando empezamos a indagar, a ubicarnos esa situación, ese enunciamiento de esa realidad, entonces empezamos a saber cuál es la naturaleza de lo cognoscente, cuál es la naturaleza de la realidad social. Y cuando esas preguntas son esclarecidas, podemos decir que hemos trabajado la dimensión ontológica de la investigación. Esa dimensión es ubicarnos, ¿sí?, en la realidad social eh, del individuo, de lo que se impone desde afuera o contrario a ello, creado desde una perspectiva particular. A eso se refiere esa dimensión ontológica de los paradigmas. Nos encontramos también con con la dimensión epistemológica y allí es válido que nos hagamos las preguntas tales como cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocido o cómo se conoce. Esas son interrogantes que me permiten esclarecer los fenómenos desde una dimensión epistemológica. ¿Qué quiero decir con esto? La epistemología o la dimensión epistemológica nos permite conocer y comunicar en definitiva el conocimiento. Esa es la dimensión epistemológica de un paradigma. Y la dimensión metodológica es cómo debe proceder el investigador para descubrir lo cognoscible. Es decir, el modo en que el individuo crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra. Esa es la perspectiva metodológica de los paradigmas. Ahora bien, tenemos la idea de lo que es el paradigma. Ubicamos nuestra investigación en el marco de un paradigma. Le damos las dimensiones a ese fenómeno que estamos investigando desde las perspectivas que hemos mencionado. También nosotros tenemos que ubicarnos una vez que empezamos a dar respuesta a todo ello en los tipos de paradigmas que se generan dentro del contexto educativo. Los paradigmas pues más comunes son el pospositivismo, el paradigma interpretativo, el pospositivismo junto con el positivismo, el interpretativo y el sociocrítico. Sí. El paradigma positivista, también llamado empírico, racionalista, este paradigma busca explicar, busca predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los mismos fenómenos, identificando causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas. Eso lo hace el positivismo, mientras el pospositivismo es una versión modificada del positivismo. La predicción y el control continúan siendo la meta dentro del paradigma postpositivista y se presenta de una manera sintética en cómo responde, ¿sí?, este paradigma a las preguntas inicialmente planteadas. Dentro del paradigma interpretativo, es una perspectiva o modo de concebir la realidad. Desde esa visión entre el investigador y el hecho que se estudie, se construye una relación dialéctica. Y con lo que se refiere al paradigma sociocrítico, este paradigma adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solamente interpretativa. Sus contribuciones pues se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos. Representa el seno
de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. El paradigma sociocrítico se fundamenta en la crítica social con con un marcado carácter autorreflexivo. Considera que este paradigma considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación de la sociedad. Básicamente, sobre la base de estos tipos de paradigmas, pues se desarrollan en gran parte los trabajos que se realizan en los contextos educativos. Esto cuando cuando nosotros empezamos a crear esa idea que tenemos para investigar sobre un fenómeno, a la par de ello, nosotros tenemos que ubicar dentro de qué paradigma estamos o tenemos pensada nuestra investigación. Y junto a ello, pues, orientar el enfoque el enfoque del que se va a valer la investigación para finalmente conducir todo el trabajo que se desarrolla. Fíjense que los enfoques básicamente es ese proceso riguroso y sistemático que está directamente relacionado al método de investigación que se adopta para cada objeto de estudio en particular, siendo la clave para garantizar los resultados de manera congruente, claros, objetivos y significativos de la investigación. Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación y en coincidencia con muchos otros autores, manifiesta que todo trabajo de investigación que los trabajos de investigación se sustentan en dos enfoques específicos o dos enfoques principales, ¿sí? Y él nos hace referencia a ese enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo. Cada enfoque tiene su propia fundamentación, diseño metodológico, técnicas e instrumentos acordes con el objeto de estudio. Ambos métodos no son excluyentes, se complementan y ambos enfoques de manera conjunta forman un tercer enfoque, que es el enfoque mixto. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que existe el enfoque cuantitativo, existe el enfoque cualitativo, pero también existe el enfoque en el que se unen los dos para hacer más precisa, para hacer más preciso la información em, que se maneja, ¿sí? La información que se requiere para dar continuidad a ese proceso que nosotros estamos desarrollando. Y a esa unión es lo que se le llama un enfoque mixto o combinado. Claro, lo que es el paradigma, claro, lo que es el enfoque, son dos aspectos que son de primacía establecer cuando nosotros damos inicio a un proceso de investigación. Junto a estos, entonces se empieza a generar toda una estructura que se ajusta a parámetros que se fijan desde la perspectiva científica, pero que también se ajustan a, a los lineamientos que emanan las diversas casas de estudios, así como la nuestra. El IETSI tiene una estructura holopráctica que es la que le da forma a todos los trabajos de investigación que nuestros participantes desarrollan para complementar sus estudios en los distintos niveles que llevan en los distintos niveles de formación en los que se encuentran inmersos en esta casa de estudio. En este sentido, damos inicio a esa estructura hablando de lo que tiene que ver con la problematización del objeto de estudio.
y cómo se construye ese enunciamiento de la realidad que nosotros vamos a enfocar. Y aquí quiero comentarles que existen formas de considerar al problema. Inicialmente, pensamos que se trabaja como en niveles, en ese nivel macro que nos habla de lo global, que nos habla de las cosas, de lo que envuelve el fenómeno que nosotros estamos investigando desde una perspectiva general. La tratamos también en un nivel intermedio o en un nivel meso y finalmente la tratamos en un nivel micro que nos lleva a esas particularidades del fenómeno que nosotros queremos investigar. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos a ver, del fenómeno a ver, del clima organizacional, ¿sí? Empezamos hablando de una perspectiva general, de una perspectiva que toca de pronto el deber ser en lo general, de cómo es este fenómeno en todos los contextos, para luego irnos a ese mismo fenómeno en su particularidad, en una particularidad que nos ubica en un contexto X de cualquier organización. Entonces, fíjense cómo empezamos hablando de lo general para caer en lo particular. Eso es una forma de abordar ese enunciamiento de la realidad. Sin embargo, ese proceso puede ser invertido. De lo particular puede ir a lo general, ¿sí? Empezamos con un ser que está en el que se evidencian una cantidad de situaciones para luego evolucionar en ese fenómeno, describirlo, analizarlo, conceptualizarlo, plantearlo en una perspectiva del ser, que sería como un estado ideal del fenómeno que nosotros estamos investigando. En ese ir y venir del fenómeno que nosotros estamos analizando o que estamos revelando como el enunciamiento de una realidad, entonces debemos considerar qué es lo que está sucediendo con ese fenómeno. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas o las causas del hecho que nosotros estamos observando? Tenemos que hallar las causas que lo originan, los síntomas que produce ese fenómeno dentro del contexto que nosotros estamos estudiando. Tenemos que ver cuáles son las consecuencias que se pueden presentar y qué es lo que amerita responder para dar una posible solución a lo que nosotros estamos planteando. De esto básicamente se trata lo que es el enunciamiento de la realidad dentro de de la problematización del objeto de estudio. Estos aspectos, ¿sí? Muchas veces nosotros los podemos analizar a través de herramientas o sencillamente a través del estar inmersos dentro de las realidades que nosotros estamos investigando, ¿sí? En las que podemos aplicar herramientas que estratégicamente nos van a permitir ubicar estos aspectos que aparecen aquí, causas, síntomas, causas y consecuencias del fenómeno que están investigando. Y cuando hablo de algunas herramientas es porque utilizamos algunas como por ejemplo el árbol del problema, utilizamos las matrices causa-efecto, utilizamos los análisis FODA o DOFA, ¿sí? Que nos permiten ubicar una serie de condiciones que se generan dentro de los contextos que estamos investigando y nos permiten verlo, si se quiere, gráficamente
para un mejor análisis o para un análisis más, más preciso en cuanto a estos tres aspectos que delimitan el enunciamiento de la realidad, los síntomas, las causas y las consecuencias. Una vez que nosotros ya tenemos claro, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con el fenómeno que estamos investigando? Pues entonces nos hacemos el planteamiento de esos objetivos que nos van a indicar, ¿sí? Como su nombre lo dice, objetivo, nos van a indicar hacia dónde va nuestra investigación. Y una vez que tenemos claro qué es lo que nosotros pretendemos, cuál es el propósito de nuestra investigación, pues entonces sobre la base de él nos permitimos, nos permitimos plantear, ¿sí? Una serie de objetivos que se adicionan a ese propósito principal y que buscan complementar todo lo necesario para hacer posible que ese objetivo o ese propósito general se dé. En este sentido, decimos que el objetivo general debe estar en plena coherencia con las interrogantes y con el título de investigación. Representa la finalidad máxima que se persigue a través del estudio. Fíjense que si nosotros, que si yo, por ejemplo, mi intención es hacer este, acciones gerenciales que me permitan interpretar o que me permitan entender un fenómeno, ¿sí? Si ese es mi trabajo, ¿sí? Acciones gerenciales basadas en la comunicación para el mejoramiento del clima laboral. Vamos a suponer que eso sea mi trabajo. Entonces, mi objetivo se inclina a proponer esas acciones, ¿sí? Si mi trabajo, si mi título son acciones para, basadas en la comunicación para mejorar el clima laboral, entonces mi objetivo general debe estar fundamentado en proponer esas acciones. Hacia allá va mi propósito. Una vez que yo tengo claro ese propósito general o ese objetivo general, me planteo los objetivos específicos que se derivan de ese objetivo general y cuya función es orientar el desarrollo de la investigación. Un objetivo que, que me diga cuál es, o sea, o que me esclarezca cuál es la situación que motiva la investigación. ¿Sí? Otro objetivo que esté relacionado con los elementos que están interviniendo en esa situación investigada. Y finalmente, un tercer objetivo que debe estar referido a la construcción del conocimiento propio del trabajo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los objetivos específicos buscan o propician, ¿sí? Todo lo necesario para que se concrete el objetivo general. Esa es la labor de un objetivo y de los otros. Un tercer aspecto que se ubica dentro de ese primer apartado que aparece en la estructura de los trabajos de investigación es la relevancia holopráctica. Y allí, entonces, es propio que demos respuestas a interrogantes tales como em, ¿por qué yo estoy haciendo este trabajo? ¿Sí? ¿Por qué yo estoy investigando este fenómeno? ¿Sí? ¿Para qué es importante este fenómeno? ¿Para quién? ¿Sí? O sea, ¿qué aporto qué aporto a la sociedad del saber con este trabajo? ¿Sí? Es válido que dentro de esos aportes aparezca lo que la intención, ¿sí? La intención y el efecto que se genera para el contexto en el que yo estoy, para el que yo estoy ejecutando la investigación, ¿sí? Si es un contexto educativo, pues, ¿qué aporta a la institución a la que yo estoy
involucrando para el desarrollo de este trabajo de investigación. ¿Sí? Hay aportes que tocan la perspectiva teórica, hay aportes que que nos hablan eh, este, mm, de ese carácter práctico que produce el estudio. ¿A quién le pueden interesar los resultados? ¿Sí? ¿Cuál es la factibilidad de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué se realiza? Por qué el contexto que estoy eligiendo? ¿Por qué este enfoque teórico? Son algunos de los aspectos que tocan la relevancia holopráctica y que en la medida en que vamos desarrollando las premisas que componen cada uno de estos apartados, pues podemos ir dando respuesta a cada una de ellas de manera tal que cuando salga nuestro trabajo de investigación a la luz, se pueda ver todo lo que nuestro trabajo aportó a la sociedad, a las instituciones, a nosotros mismos, ¿sí? A las instituciones donde nosotros nos estamos formando. Esto son respuestas que son necesarias aportarlas en este apartado que nos habla de la relevancia holopráctica. Finalmente, eh, en este, en este encuentro es necesario que, que aclaremos que otro de los aspectos que contiene nuestro trabajo de investigación en un primer apartado es el estadio máximo de la investigación. Y ustedes se preguntarán, pues bueno, ¿qué es esto del estadio máximo de la investigación? Es ese aspecto que nos ubica inicialmente, nos ubica en el propósito. ¿Sí? Nos dice hasta dónde llega lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? El contexto que nosotros que estamos abordando. Nos ubica ese alcance que tiene hasta dónde se extiende todo aquello que nosotros estamos investigando para beneficiar o para solucionar una situación determinada en cualquier parte, ¿sí? O en cualquier parte o de cualquier fenómeno que nosotros estamos investigando. A eso se refiere ese estadio máximo de la investigación. ¿Dónde nos ubicamos con ese paradigma, con ese enfoque? ¿Sí? Ese es nuestro alcance del trabajo de investigación, nuestro estadio máximo de la misma. Son cuatro aspectos que componen el primer apartado de la estructura que el IEPSI estima conveniente desarrollar para dar cumplimiento con todo lo que se refiere a esta parte de la investigación científica, a esta parte que complementa toda la escolaridad que ustedes han venido desarrollando a lo largo de los estudios que están realizando dentro de nuestra institución. Entonces, con esta primera parte, este primer esbozo de lo que compone el apartado 1, hay insumos suficientes para darnos esa idea que los ubica en la realización de la segunda actividad que está pautada para la unidad curricular de seminario 1. No me resta más por este encuentro que desearles éxitos en el desarrollo de las actividades y decirles que estoy a la completa disposición para aclarar cualquier duda que tengan, que bien la pueden hacer a través de la plataforma o por el grupo que está designado, el grupo de WhatsApp. También es válido que cualquier duda que tengan con respecto a la elaboración de las actividades y a la secuencia de las mismas, pues les puedo dar respuesta a través de cualquiera de estos dos medios, o plataforma o grupo de WhatsApp. Bien, no me resta más nada que compartir por ahora con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.